Esto pasó hace un par de años. Yo era repartidor y solía recorrer largas distancias, entregando mercancías en diferentes lugares. La vida en la carretera era algo que conocía bien. Las paradas de servicio eran mis momentos de descanso, aunque siempre sentí que había algo extraño, especialmente en las más aisladas. Nunca he dejado de pensar en esas noches. La primera vez que sentí que algo no estaba bien fue en una parada de servicio en medio de la nada. Era de noche y el lugar estaba casi desierto. Las luces del lugar parpadeaban y el silencio era inquietante. Hice mi parada habitual para cargar combustible. Recuerdo que el olor a café recién hecho me atrajo hacia la tienda. Mientras esperaba mi pedido, escuché risas suaves, como de niños, provenientes del baño. Me giré, pero no había nadie. Tal vez eran ecos, pensé. Mi mente empezó a llenarse de dudas. Sin embargo, una extraña sensación de inquietud comenzó a invadirme. Volví a esa misma parada varias veces más, y cada vez las risas regresaban. Era como si estuvieran esperando mi llegada. Me cuestionaba si eran producto de mi imaginación. Una noche, miré hacia el estacionamiento y las sombras parecían moverse. Sentí que alguien me observaba. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Mi corazón latía rápido y la sensación de ser vigilado se hacía más intensa. Intenté convencerme de que solo era el cansancio, pero la inquietud crecía. Una ocasión, un hombre mayor se me acercó. Su rostro era arrugado, como si el tiempo le hubiera llevado más que la juventud. No deberías quedarte aquí mucho tiempo, me dijo con voz baja. Intenté mirar a mi alrededor, buscando algo extraño, pero cuando quise preguntar más, el hombre se desvaneció en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. La advertencia me dejó inquieto. Regresé a la cabina, pero oí historias de otros camioneros sobre desapariciones en esa ruta. Eso me llenó de escalofríos. Nada parecía tener sentido, pero mi mente no podía dejar de preguntarse qué estaba ocurriendo. ¿Era todo fruto del cansancio? ¿Realmente había risas y sombras o era mi mente jugándome una mala pasada? Las paradas de servicio en la carretera comenzaron a ser extrañas. No quería dejar de parar, pero la inseguridad me seguía cada vez que lo hacía. Cada visita se volvía más inquietante. Una noche, decidí parar nuevamente. Estaba muy cansado. Entré al café y mis instintos me dijeron que algo no estaba bien. Sentí que los ojos invisibles me observaban. De repente, miré hacia el baño y escuché las risas otra vez. Esta vez sonaban más claras y cercanas. Cuando me di la vuelta, alguien preguntó, ¿por qué estás aquí? Me giré, pero no había nadie. La puerta se cerró de golpe detrás de mí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No podía entender qué estaba pasando. Estaba convencido de que no eran solo mis sentidos. La carretera se había vuelto un lugar aterrador. ¿Era cierto lo que había escuchado y visto? No lo sé. Capítulo 2. Esa noche, mi mente no dejó de dar vueltas. Cuando salí del café, el aire fresco me golpeó, pero no ayudó a calmar mi inquietud. Miré hacia la carretera, y a lo lejos, los faros de un camión se acercaban. Decidí que sería mejor irme, así que subí a mi vehículo, pero no pude sacudirme la sensación de que algo me seguía. Mientras avanzaba por la carretera, estaba atento a cada sombra que se asomaba al borde de la carretera. El motor rugía, pero a medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que el silencio que venía detrás de mí era mucho más inquietante que cualquier ruido. Las risas seguían resonando en mi mente. Eran ecos, me repetía. Pero, en el fondo, sabía que no era cierto. Había algo oscuro acechando en la penumbra. Me detuve en otra parada, esta vez un poco más adelante. Era un lugar completamente diferente, pero tenía esa sensación extraña que comenzaba a conocer. Llené el tanque y entré en la tienda, sintiéndome el doble de inquieto. La luz tenue y el zumbido del refrigerador no ayudaron. En el fondo,
Cierto instinto me decía que no estaba solo. Mientras buscaba una bebida en la nevera, sentí que alguien se acercaba. Me giré rápidamente y ahí estaba de nuevo el hombre mayor de la última parada. Esta vez, su mirada era más intensa. Te lo advertí, dijo en un susurro. No regreses aquí. No es seguro. Instintivamente, di un paso atrás, pero, como antes, desapareció en la oscuridad. Mi respiración se aceleró. Decidí salir de la tienda. Sentí que el mundo exterior me presionaba, pesado e inaccesible. Mientras me dirigía a mi camión, vislumbré algo moverse en el borde del estacionamiento. Una figura que parecía estar de pie, pero no lograba distinguir bien. Estaba oscuro y la luz de la luna solo iluminaba parcialmente el lugar. No podía decidir si acercarme o hacerme el desentendido, pero el morbo me pudo. ¿Quién está ahí?, pregunté, tratando de sonar firme. No obtuve respuesta. Acercándome un poco más, vi que era un joven, tal vez de unos 10 años. Miraba hacia el suelo, su rostro oculto en la sombra. ¿Por qué estás aquí solo?, insistí. En un susurro, apenas audible, respondió, me están esperando. En ese momento, el frío recorrió cada fibra de mi ser. Sentí que un tropel de sensaciones se apoderaba de mí. No sabía si debía alejarme o intentar ayudar al niño. La mirada de aquel hombre mayor me llenó de dudas. ¿Era él otra víctima? ¿Qué le esperaba al niño en esta parada? Y en ese instante, el niño levantó la vista y lo vi, su sonrisa era inhumana, demasiado ancha para ser real. Sin pensarlo, giré sobre mis talones y corrí hacia mi camión. Subí controlando el sudor que me recorría la frente. El corazón me latía con fuerza, y mientras miraba por la ventana, no había rastro del niño. Solo estaba la negrura de la noche y el silencio. Arranqué el motor con una sacudida y aceleré hacia la carretera, pero cada kilómetro que avanzaba me parecía ser testigo de los ojos que me observaban desde la distancia. A medida que la carretera quedaba atrás, el miedo se apoderaba de mí. ¿Qué significaba todo esto? Aquellas paradas de servicio ya no eran solo paradas en mi ruta, ahora se convertían en el epicentro de un misterio que amenazaba con devorarme. No sabía si volvería a ser el mismo después de aquello. Pero una parte de mí sabía que eso no era el final. Algo oscuro me seguía, y estaba lejos de tomarse un descanso. Capítulo 3. No podía dejar de pensar en el niño. ¿Por qué me miró de esa forma? Su sonrisa era una imagen que se repetía en mi mente, como una advertencia. Cada kilómetro que recorría solo alimentaba mi ansiedad. Ni siquiera sabía hacia dónde iba, solo necesitaba alejarme de aquel lugar. Detuve el camión en un área de descanso. Necesitaba recuperar la compostura. La oscura silueta de los árboles se alzaba ante mí, y el aire era más denso aquí. Pensé en salir y estirar las piernas, pero una parte de mí se oponía a la idea. Sin embargo, no podía quedarme encerrado. La sensación de encierro fue opresiva. Así que respiré hondo y abrí la puerta. Al dar un par de pasos, un sonido llamó mi atención. Era un lamento distante, como si alguien estuviera llorando. Me detuve, tratando de identificar de dónde venía. El sonido se hizo más claro, era un niño. Volví a mirarlo, la imagen del niño de la parada anterior se instaló en mi mente de nuevo. Sin pensarlo, caminé hacia el origen del lamento. La oscuridad parecía tragarme a medida que avanzaba. La luz de las estrellas apenas daba una pista de dirección, y las sombras danzaban a mi alrededor. ¿Por qué no podía simplemente ignorarlo? Era un impulso incontrolable. Solo un vistazo, me dije. Al llegar a un claro, vi a un niño. No era el mismo, pero tenía un aire familiar. Estaba sentado en el suelo, con la cabeza gacha, él lloraba en silencio, sin dirección. Me acerqué despacio, intentando no asustarlo. ¿Estás bien?, pregunté. El niño levantó la cabeza lentamente. No había tristeza en su rostro, sino un vacío inquietante.
Su mirada no parecía ni asustada ni agradecida, solo me observaba. Ellos vienen, susurró con voz temblorosa, apretando lo que parecía ser un viejo balón de fútbol. Me dijeron que me quedara, pero tengo miedo. La conexión que sentí fue abrumadora. Los ecos de lo ocurrido en la parada anterior resonaban en mi cabeza. ¿Quiénes son ellos? Pregunté, incapaz de contener el impulso de ayudar. Pero antes de que pudiera recibir una respuesta, sentí un escalofrío en la nuca. Miré hacia atrás, y la bruma comenzaba a espesarse. Casi como si la noche estuviera cobrando vida. De repente, un grupo de figuras emergió de la niebla. Sombras humanas que se acercaban, con pasos lentos y decididos. El niño a mi lado se encogió, su mano se sujetó de mi brazo. No deben verte, susurró, con una urgencia que hizo que mi pecho se apretara. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué eran esas sombras? Mi instinto de supervivencia tomó el control. Ven, tenemos que irnos, le dije al niño. Pero no se movió, sus ojos estaban fijos en las figuras. Entonces, uno de ellos se acercó más, y pude ver su rostro a la luz tenue. Era el hombre mayor de la tienda de la gasolinera. Pero ahora no tenía la mirada de advertencia, sino una expresión oscura de satisfacción. No se puede ir, dijo, su voz era profunda y resonante. El pánico se apoderó de mí al reconocer que estaba atrapado, y el niño, a mi lado, no podía hacer más que observar cómo el terror se desdoblaba. ¡Corre! Grité, pero el temor me mantenía paralizado. A medida que las sombras avanzaban, comprendí que no estaba solo en esta pesadilla. Era el momento de confrontar a lo desconocido, pero ante mí, lo único que se dibujaba era un abismo oscuro y aterrador. Capítulo 4. La oscuridad me rodeó, y el tiempo pareció detenerse. Las figuras avanzaban despacio, pero su presencia se sentía inmensa. No sabía qué hacer. Miré al niño a mi lado, su rostro estaba pálido, lleno de desasosiego. No deben vernos, repitió, como si esas palabras fueran un mantra. Intenté sentir mi pie tras el otro, pero estaba paralizado por la terrorífica mirada del hombre mayor. Aquella voz resonante había tomado un matiz casi sobrenatural. ¿Qué quieren?, logré preguntar, aunque mi voz temblaba. No obtuve respuesta. En cambio, la figura alzó un brazo y, con un movimiento lento, pareció señalar al niño. No. Grité, intentando protegerlo con mi cuerpo. Pero él no retrocedió, como si una fuerza invisible lo mantuviera en su lugar. Fue entonces cuando noté que otras sombras comenzaron a agruparse detrás del hombre mayor. Cada vez más cerca, como si estuvieran a la espera de algo. El niño rompió su silencio. Ellos buscan los que se van, dijo, su voz un hilo casi inescuchable. Quieren atraparlos. Todo en mi interior se revolvió. ¿Atraparlos? ¿A dónde? Mi mente se inyectó de pánico. Sin pensar, tomé el balón de fútbol del niño de sus manos. Vamos, tienes que correr. Le dije, sintiendo que el tiempo se agotaba. Lancé el balón hacia la dirección opuesta y, ante la sorpresa del niño y las sombras, comenzaron a perseguirlo, desviando su atención. Era mi única oportunidad. ¡Corre!, grité de nuevo, y finalmente, el niño pareció reaccionar. Comenzó a moverse, aún titubeante, pero avanzando. Las sombras estaban distraídas. El corazón me golpeaba con fuerza mientras seguía al niño, y juntos nos adentrábamos en la oscura espesura de los árboles. La bruma nos envolvía, acercándonos al límite de lo visible. Pero no había tiempo para pensar. Las figuras estaban detrás de nosotros, escuchaba su respiración. Era un sonido sibilante que se mezclaba con el viento. No podía mirar atrás, miedo, adrenalina, un solo enfoque, escapar. ¿Dónde estamos?, preguntó el niño entre jadeos. Estaba asustado, y su voz temblorosa me hacía sentir aún más impotente. No lo sé, respondí, tratando de mantenerme calmado. Solo sigue corriendo.
Finalmente, llegamos a un sendero marcado. La luz de la luna se filtraba a través de las copas de los árboles, iluminando un poco nuestro camino. Sin embargo, el sonido de pasos persiguiéndonos resonaba más fuerte. La angustia aumentaba y el sudor resbalaba por mi frente. No había escapatoria. De repente, me detuve. ¿Qué son ellos?, pregunté, mirándolo a los ojos. El niño no dude en contestar: los olvidados. Los que no deben ser recordados. Su respuesta dejó un eco inquietante en mi mente. La idea de ser olvidado, no ser más que un susurro, provocaba una ola de terror en mí. Desviando la mirada, vi un cruce de caminos. Una elección. Un camino parecía ir hacia el bosque, más profundo en la oscuridad, y el otro se abría hacia una carretera iluminada a lo lejos. Pero el sonido de las sombras estaba cada vez más cerca. ¿Izquierda o derecha?, pregunté, sintiendo que se nos acababa el tiempo. El niño miró detrás de nosotros, su expresión de pánico se intensificó. «A la carretera», gritó, y antes de que pudiera protestar, giré en esa dirección. La claridad de la carretera parecía una promesa, pero el peligro nos seguía, implacable. A medida que corríamos, una figura, más grandiosa que todas las demás, emergió de la bruma con una determinación implacable, y su voz profunda resonó. «No se pueden ir». El terror me atravesó y, por un instante, sentí que todo proyecto de escape se desmoronaba. Me volví hacia el niño, y su expresión me decía lo que ya sabía: esta huida apenas comenzaba. Capítulo 5. La figura frente a nosotros se tornó borrosa y nítida al mismo tiempo, como si el miedo distorsionara mi visión. «No se pueden ir», repitió, esta vez con mayor fuerza, como un eco que se absorbía por el aire denso de la noche. Su voz era atronadora y llena de un poder oscuro, atrapándome en una red invisible. La adrenalina bombeaba en mis venas, pero la incredulidad se concentraba en mi pecho. Miré al niño. Su rostro era un lienzo de terror al igual que el mío. «¿Qué hacemos?», pregunté en voz baja, buscando respuesta y apoyo en sus ojos. «No podemos dejar que nos atrapen», susurró con una determinación que me sorprendió. «Debemos escondernos». La idea de esconderme de aquella amenaza me parecía absurda. Sin embargo, algo en su tono de voz resonaba en mí. En un instante de desesperación, tomé su mano y corrí en dirección a un arbusto tupido a la izquierda, arrastrándolo conmigo. Nos agachamos y quedamos en silencio, sintiendo como el aire se tornaba pesado a nuestro alrededor. Podía escuchar la figura acercándose, su respiración sonaba como el viento a través de las hojas. «¿Qué son ellos?», pregunté en un murmullo tembloroso. El niño se encogió de hombros, sus ojos grandes reflejaban la luna y el miedo. «No son humanos, pero pueden tomar cualquier forma. A veces escuchan los recuerdos, y tratan de atraparlos». Una parte de mí quería gritar que estábamos perdidos, que no había escapatoria, pero no podía dejar que el pánico me consumiera. Miré al niño nuevamente. «¿Cómo sabemos si estamos a salvo aquí?», insistí, número de mi mente aún pensando en cómo salir. «Si no nos ven, estamos bien. Pero debemos estar en silencio. Tienen un sentido especial», explicó con una seriedad que me heló la sangre. No sabía en qué consistía ese sentido, pero la forma en que se refería a ellos me hizo sospechar que su comprensión se basaba más en la experiencia que en la teoría. De repente, la figura que nos había bloqueado el paso se detuvo cerca de nuestro escondite. Su sombra se proyectaba contra los arbustos, y su presencia parecía oscurecer el entorno aún más. «¿Dónde están?», preguntó, y su voz reverberó a través del aire como un eco lejano. La respiración del niño se volvió entrecortada. Estaba claro que no podíamos quedarnos sentados. Pero, ¿cuál era nuestro siguiente movimiento? Debíamos pensar rápido. «¿Tienes algún plan?», pregunté, dirigiendo mi voz hacia él, bajo la esperanza de que tuviera algunas bajo la manga. «Sí», dijo,
pero su mirada se desvió hacia el camino que habíamos dejado atrás. Podemos intentar desorientarlos. Ellos siguen la luz. La idea era arriesgada, pero no teníamos muchas opciones. Nos asomamos y observamos cómo la figura aún se movía inquieta, buscando en lo oscuro. Fue en ese momento que noté un par de luces titilando en la distancia, posiblemente de autos que transitaban por la carretera. Si logramos llegar a la luz, empecé a decir. Sí, podría desviar su atención, me interrumpió el niño. Le di una rápida mirada, y sin más advertencia, decidí que lo intentaría. Vamos, susurré. Salimos de nuestro escondite y nos dirigimos hacia la carretera, acelerando el paso. Sin embargo, un temblor recorrió mi cuerpo al escuchar un grito desde atrás. Las sombras habían notado nuestra presencia. ¡Corre!, grité, pero al voltear, vi que la figura de antes se movía hacia nosotros. Las otras sombras se unían, formando un grupo amenazante. La luz de los autos parecía queda, pero era nuestra única esperanza. Comenzamos a correr en dirección a las luces, sintiendo el terror tomar el control de nuestras piernas. Nunca antes había deseado tanto llegar a un lugar seguro. Pero cuando la figura mayor gritó de nuevo, el pánico se disparó en mí. Estaba claro que no solo buscaban atraparnos, sino que también estaban decididos. De pronto, todo se volvió surrealista. La carretera se extendía ante nosotros como un laberinto, y aunque las luces estaban cerca, el sonido de sus pasos era implacable. Mientras corremos, una angustia me inunda. ¿Qué pasaría si nos atrapaban? ¿Qué significaba realmente ser olvidado? Y así, la noche se tornó una carrera en busca de respuestas y de salvar no solo nuestras vidas, sino también la memoria que nos quedaba. Capítulo 6. El aire frío se cortaba como un cuchillo, y mis piernas parecían fluir como si arrastraran cadenas invisibles. Miré de reojo al niño, su rostro estaba concentrado en la meta. Las luces titilantes a lo lejos brillaban como estrellas en un cielo oscuro y me daban algo de aliento. De repente, el grito de lo que nos perseguía resonó una vez más, y mi corazón se hundió en el abismo de mi pecho. «Más rápido», grité. Las sombras se acercaban, un enjambre voraz que parecía alimentarse de nuestro miedo y desesperación. No podía imaginar qué pasaría si nos atrapaban. Solo tenía que seguir corriendo. Al llegar a la carretera, la luz se expandió a nuestro alrededor. Un vehículo pasó zumbando, pero no teníamos tiempo para pensar en el peligro. «Por aquí», dijo el niño, girando hacia una pequeña entrada que parecía esconderse tras un grupo de árboles. Sin pensarlo dos veces, lo seguí. La luz era engañosa, insuficiente para darnos verdadero refugio. ¿Llegaremos a un lugar seguro?, le pregunté. «No estoy seguro, pero aquí podemos escondernos un momento», me respondió con voz entrecortada. Nos agachamos tras un gran contenedor de basura, intentando recuperar el aliento y planear nuestro siguiente movimiento. Pude sentir cómo la tierra vibraba con los pasos de las sombras. Su voluntad de atraparnos era casi palpable, y a medida que se acercaban, la luz de los autos se volvió un eco lejano. Eran como cazadores, y nosotros, sus presas, esperando ser atrapados. «¿Por qué están persiguiéndonos?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Porque somos lo que ellos buscan. Ellos quieren los recuerdos, los que hemos olvidado y también a nosotros», dijo el niño, su voz temblorosa era un silbido en el viento. «Si nos atrapan, no seremos nada». Los pasos se hicieron más cercanos. La figura que había gritado antes se volvió más indistinta, como si el entorno lo estuviera devorando. Mis pensamientos vagaron a lo que podría suceder. «¿Entonces qué hacemos?», pregunté, la desesperación empezando a asomarse en mi voz. «¿Hay alguna forma de escapar? Si la luz los distrae, podemos intentar atraerlos hacia ese lado», sugirió el niño, apuntando hacia una serie de luces parpadeantes más adelante, cerca de lo que parecía ser una estación de servicio. «Vamos, necesitamos un plan». Antes de que pudiera responder,
el niño se movió rápidamente hacia una rendija entre los contenedores. Lo seguí, apretando los dientes contra el miedo que amenazaba con desbordarse. Emergiendo de nuestro escondite, me detuve un momento para observar. La figura continuaba buscando, y tuvo un ligero giro, como si algo le hubiera llamado. En un instante, el niño extendió su mano. Ahora, murmuró, y salimos disparados hacia las luces, el silbido de la figura ahora minimizando al ruido de nuestros pasos. Las luces nos envolvieron, creando un sentido de seguridad momentáneo. Pero antes de que pudiéramos entrar, sentí una sombra oscura fluir detrás de nosotros. En un giro, vi como una figura se abalanzaba hacia nosotros, sus ojos rojos destilaban hambre y odio. El terror se apoderó de mí. «Espera», gritó el niño. «Atrae su atención». Sin pensar, giré y corrí en dirección opuesta a la entrada. «Aquí estoy», grité, sintiendo el aire frío llenándome de valor. La figura se volvió hacia mí, dejando al niño un momento de respiro. Al mirar hacia atrás, vi la oportunidad. «Corre», grité. En mi mente había una mezcla de horror y alivio. Pero cuando sentí que algo me rozaba, el miedo se convirtió en pánico. Mientras corría, me pregunté si habíamos hecho lo correcto. ¿Seríamos capaces de escapar, o simplemente habíamos intercambiado un tipo de prisión por otra? La búsqueda de respuestas ahora se intensificaba, pero no tenía tiempo para reflexionar. Tenía que seguir. Y así, la noche se convirtió en un laberinto de luces y sombras, donde solo esperar a ver qué nos traía lo siguiente se sentía como el guión de una pesadilla hecha realidad. Capítulo 7. Corrí sin mirar atrás, las luces de la estación de servicio brillaban demacradamente. El sonido de mis pasos resonaba en el concreto, ahogado solo por el latido frenético de mi corazón. La figura detrás de mí, con ojos rojos como brasas, me empujaba a seguir adelante. Cada segundo que pasaba me hacía sentir más cerca del límite. En un instante, vislumbré una puerta entreabierta en la estación. «Adentro», grité, señalándole al niño. Sin dudarlo, saltamos y atravesamos el umbral. El aire dentro era cálido, contrastando con el frío exterior, pero eso no me dio consuelo. Los pasos retumbaban cerca, y la adrenalina no se apaciguaba. «¿Hay alguien aquí?», pregunté en voz baja, esperando que la respuesta fuera negativa. «No se debe hablar tan alto», susurró el niño con un temblor en su voz. «Si ellos nos escuchan, estamos perdidos». El lugar estaba desierto, pero en la penumbra, podía distinguir botellas de bebida tiradas y una rueda de repuesto olvidada en un rincón. Una niebla de suciedad y abandono impregnaba el ambiente. «Tenemos que encontrar algo que nos ayude», murmuré, mis ojos recorriendo la habitación, buscando cualquier indicio de escape. Desesperadamente, abrí un par de puertas, desembocando en un pequeño baño y en un área de almacenamiento. En la última puerta, encontré un bate de béisbol. «Esto puede servir», exclamé, sosteniéndolo como un talismán. El niño asintió, su mirada intensamente fija en el sonido que se acercaba. La figura comenzó a golpear la puerta del frente, la madera crujía bajo el impacto. «Está justo ahí», gritó el niño, sus ojos llenos de pavor. Tenía miedo, un miedo que se sentía contagioso. Pero no podía sucumbir, no ahora. «Vamos a hacer ruido», dije, mirando hacia un estante lleno de latas. Las tomé, y con cada paso hacia la puerta, la ansiedad se disparaba. «A la de 3, lanzamos esto». El niño asintió, balanceándose de un pie a otro. 1, 2, 3. Ambos arrojamos las latas contra la pared opuesta y el estruendo resonó. La figura se detuvo y se volvió hacia el ruido, haciendo que los ruidos de las golpizas cesaran. «Ahora», grité, arrastrando al niño detrás de mí, cruzando al otro lado del mostrador de la estación de servicio. Un instante después, me di cuenta más de la cuenta de lo que habíamos desencadenado. Mientras corríamos, noté una luz parpadeante en un rincón. «El teléfono», grité.
Justo a la izquierda, un viejo teléfono de pared, su cable parecía intacto. Corrí hacia él, mis dedos temblaban mientras descolgaba el auricular. Retrocedí al ver al niño que miraba hacia la puerta. ¿Quién llamarás?, preguntó, su mirada llena de dudas. Alguien que nos ayude, respondí a medida que la nostalgia de tiempos seguros comenzó a colmar mi mente. Pero al girar en busca del número, el sonido de pasos estaba sobre nosotros. La figura había pasado por el desorden y estaba a punto de cruzar el mostrador. «Rápido», dijo el niño, empujándome hacia atrás. Sin tiempo para pensar en un plan, colapsé contra la pared, pero una idea me golpeó. ¿Qué pasaba si la figura no era lo que temía, y si, acaso, había más en juego? Sin darme más tiempo para dudar, intenté colgar el teléfono. Lo dejé de lado mientras el aire se llenaba de tensión. «No tenemos tiempo», susurré entre dientes. La figura estaba casi a la vista, sus ojos rojos brillando como una tormenta inminente. «Rápido al pasillo», grité, y el niño se me cayó detrás, con el rostro pálido pero decidido. La emergencia siguió, como una algarabía inquietante que comenzaba a mezclar luces ahora más cerca. Teníamos que salir antes que nos desbordara la oscuridad. Pero en ese momento, las luces comenzaron a parpadear, una intensidad desconocida llenó la habitación. Mi corazón se detuvo. Ahí fue cuando lo vi, una sombra más densa que las demás, extendiéndose como si tuviera vida propia. ¿Era eso parte de ellos? ¿Una nueva amenaza? Gavin se detuvo, mirándome con sus ojos abiertos de par en par. Un grito emergió de mis labios, desgarrándose, cortando la tensión en el aire. Había algo más que solo sombras entre nosotros. La noche apenas comenzaba a revelar sus secretos. Capítulo 8. La sombra avanzaba hacia nosotros, desdibujando el límite entre la realidad y la pesadilla. Gavin retrocedió, sus ojos reflejando un terror palpable. «¿Qué es eso?», preguntó, su voz apenas un susurro. «No lo sé», respondí, tratando de mantener mi voz firme a pesar de la desesperación que crecía dentro de mí. La sombra parecía absorber la luz, haciéndose más intensa, más voraz. De repente, su forma se definió. No era solo una oscura figura, había algo humano en ella, pero retorcido. «¡Corre!», grité, y antes de que pudiera aclarar que estábamos corriendo, giré y arrastré a Gavin conmigo hacia el pasillo oscuro. Las luces de la estación titilaban, como si estuvieran luchando por sostenerse ante la oleada de esa oscuridad. Mientras corríamos, los ecos de nuestros pasos resonaban y la figura seguía su camino, el sonido de su movimiento se mezclaba con un leve murmullo como si hablara sin palabras. El aire a nuestro alrededor se volvió denso, me costaba respirar. «¿Sabes a dónde vamos?», me preguntó Gavin, su voz entrecortada, y por un momento me detuve. ¿Quién era yo para guiarlo? Solo éramos dos fugitivos, perdidos en una noche que no prometía nada amable. «Solo sigue adelante», respondí, intentando recordar cómo era el lugar antes de que el miedo nos consumiera. Pero la oscuridad me había impedido, y todas las puertas parecían ser espejos que nos devolvían a la misma rutina de escapar. Finalmente, alcanzamos una puerta al final del pasillo. Sin pensar, la empujé, y el acceso se abrió con un chirrido que resonó en el silencio. Miré hacia atrás, la sombra se estaba acercando más rápido, casi pareciendo disfrutar nuestra angustia. «Adentro», grité, y ambas entramos. La habitación era pequeña y polvorienta, un cuarto de mantenimiento lleno de trapos y herramientas oxidadas. «Tal vez aquí estaremos a salvo», dije, aunque, en mi interior, sabía que no había garantía. Gavin parecía considerar la idea, pero ni bien la puerta se cerró, el sonido de ese murmullo se intensificó. «Está aquí», gritó, mirando hacia la salida con pánico. Los pasos retumbaban cada vez más, marcando el ritmo de nuestro inevitable destino. «Ahí, la ventana», dije, señalando un pequeño espacio en la pared. Nos acercamos, pero estaba sellada con una rejilla de metal. «No sé si podremos abrirla», murmuré,
golpeando suavemente con el bate. El murmullo se coló entre nosotros, volviéndose un eco oscuro en mi cabeza. Vamos, tenemos que intentarlo, ordené, y ambos comenzamos a forcejear con la rejilla. Mis músculos ardían, pero el miedo nos impulsaba. La figura seguía acercándose, ahora sus ojos ardían aún más. Con un último esfuerzo y un grito de rabia, logré levantar la rejilla, que cayó al suelo con un estruendo. Gavin, tú primero, lo apremié. Estaba a punto de empujarlo cuando un grito desgarrador resonó fuera de la habitación. El sonido me detuvo en seco, un lamento tan profundo que hizo que mi sangre se congelara en mis venas. No era solo terror, era dolor, agonía. Gavin giró su mirada hacia mí, y por un momento, todo quedó en silencio. ¿Qué fue eso?, preguntó, asustado. No lo sé, respondí con voz quebrada. Pero sabía que esa figura no solo estaba tras nosotros, sino que había mucho más en juego del que pensábamos. Y justo cuando me giré para ayudar a Gavin, un golpe atronador sonó detrás de mí. La puerta se estaba abriendo. Tenía apenas unos segundos. Ahora, más que nunca, debíamos decidir dónde encontrar lo que nos permitiría escapar de esta oscuridad. Capítulo 9. El estruendo de la puerta traía consigo un aliento helado que se introducía en la habitación, como si esa sombra tuviera un ejército a su espalda. Gavin y yo compartimos una mirada. No había tiempo para más palabras, en un instante, nos lanzamos hacia la rejilla recién abierta. Sentí su mano empujarme, de modo que entré, rodando sobre el suelo frío del otro lado. Rápido, grité mientras me incorporaba, mirando hacia atrás. La puerta crujió, y una rendija de luz se filtró. Estaba allí, la sombra, colocando su figura inquietante en el umbral. Su murmullo crecía, sus ojos relucían como faros en la penumbra. No había tiempo para dudar. Apresuré a Gavin, quien apenas había logrado atravesar la abertura. Pero algo hizo clic en ese momento. Era un sonido familiar, la voz del murmullo tenía un tono que conocía. «Espera, esos son voces», grité, señalando hacia el vestíbulo donde en el fondo, una serie de ecos resonaban. «¿Voces?», preguntó Gavin, claramente confundido. «Sí, lo estoy escuchando también», respondió él, y noté cómo cada sílaba de esa oscuridad parecía bailar a nuestro alrededor. Pero no eran palabras. Eran tonos tristes, murmuraciones de quienes habían estado atrapados aquí antes que nosotros. Decidí seguir ese hilo de sonido, el instinto guiando mis pasos. «Quizás nos llevan a un camino de salida», murmuré mientras avanzábamos hacia el fondo de un corredor. Gavin me siguió, su rostro todavía pálido, pero su determinación crecía. Cada vez que dábamos un paso, el aire se tornaba más frío, más amenazador. El murmullo aumentaba, pero con cada eco, se sentía más cercano a algo real. Después de unos momentos, llegamos a una habitación iluminada tenuemente por luces parpadeantes. En su centro, un círculo de sillas vacías rodeaba un pequeño altar. Los murmullos parecían surgir del suelo mismo. «¿Qué es esto?», preguntó Gavin un tanto asustado. «No lo sé, pero debemos averiguarlo», respondí. Mientras me acercaba, una imagen se proyectó en mi mente, éramos peones en una especie de juego. Fue entonces que vi. En el altar había objetos que conocía, una brújula oxidada, un mapa desgastado, una muñeca rota. Todos ellos pertenecían a quienes habían estado aquí antes de nosotros, a aquellos que habían desaparecido. «Gavin, ven a ver esto», lo llamé, señalando las pertenencias. Sin embargo, antes de que pudiera responder, un viento helado barrió la habitación, apagando las luces una por una. Las sombras se arremolinaron alrededor de nosotros, y el murmullo se convirtió en un grito penetrante. Gavin y yo retrocedimos, pero ya era demasiado tarde. Una forma oscura emergió del altar, tomando una forma más sólida y humanoide, la cual se volvió hacia nosotros con ojos llamativos. Sentí que el aire se me cortaba como un hilo delgado. «¿Qué buscan?», resonó su voz, una mezcla de susurros y ecos.
Las palabras retumbaron a través de mi mente, haciéndome sentir que conocía a esa entidad. No solo era algo aterrador, había algo familiar en su presencia. No sé. Respondí, sintiendo que el pánico se apoderaba de mí. Pero en un resplandor interno, supe que el único camino hacia la salvación era enfrentar esa oscuridad. Teníamos que desentrañar este misterio. Tómala. Grité, señalando la brújula y el mapa. Había que intentar conectar con la historia que esos objetos atesoraban. Sin embargo, justo cuando Gavin se dio la vuelta para alcanzar lo que se ofrecía antes nosotros, la sombra se abalanzó. Un giro violento del destino. Los objetos comenzaron a arder en llamas oscuras, y todo se tornó un caos. No tenía idea de si este era el final o el principio de algo aún más aterrador. La sensación de que estaba a punto de descubrir algo crucial llenó el aire. En ese instante, en medio del tumulto, me di cuenta de que la oscuridad tenía sus propios secretos y estaba lista para revelarlos. Capítulo final. Las llamas oscuras se arremolinaban alrededor de nosotros, creando un espectro opaco que parecía ahogar cada sonido. El murmullo era un torbellino, un eco de aquellos perdidos en la penumbra. Gavin, busca algo que podamos usar, grité mientras sentía que la presión de la oscuridad se intensificaba, como si la sala misma estuviera tratando de absorbernos. El niño me miraba, sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación. Mientras corría hacia el altar, empecé a recordar fragmentos de aquellas voces, sus susurros se entrelazaban y formaban historias, advertencias y recuerdos olvidados. Algo dentro de mí sintió que teníamos que hacer algo, que debíamos forjar un enlace con esas almas que habían quedado atrapadas. Rápido, le grité a Gavin, quien palpitaba entre los objetos que resonaban con energía. Agarró la muñeca rota y, en un instante de iluminación, supe lo que debíamos hacer. La muñeca, Gavin. Sosténla e intenta concentrarte. Quizás la historia de aquellos que fueron atrapados aquí nos ayude. Gavin, aunque incrédulo, asentó y se aferró al objeto. Las llamas danzaban alrededor de nosotros, pero algo cambió, el murmullo se tornó menos amenazante, más como un suave lamento de nostalgia. Sentí una conexión, un hilo que nos unía a aquellos atrapados mucho antes de nosotros. La sombra, ahora más concreta, se alzaba ante nosotros, sus ojos brillaban con una mezcla de hambre y expectación. ¿Qué ofrecen? Resonó la voz, un eco de múltiples almas. Gavin y yo intercambiamos miradas, entendiendo que la respuesta no necesitaba palabras. Teníamos que afirmar nuestra existencia. Ofrecemos nuestros recuerdos, dije con resolutiva determinación. No permitiremos que se nos olvide. Las llamas aumentaron, reflejando el fervor que comenzaba a brotar en nosotros. Gavin, aún con la muñeca en sus manos, cerró los ojos y comenzó a murmurar. Las historias de todos aquellos que habían sido olvidados comenzaron a fluir a través de nosotros, un torrente de emociones crudas y sinceras. La sombra tembló, su forma se distorsionaba, como si luchara con los ecos del pasado. Podíamos sentir su indecisión, el espacio se tornó pesado, y el murmullo general se convirtió en un clamor de voces, una mezcla reveladora de pasado y presente. No serán olvidados, gritó Gavin, y ese grito se convirtió en un acto de liberación. Las llamas intensificaron su brillo y la figura oscura giró, su rostro contorsionado en un enigma de odio y dolor. ¿Qué es la memoria sino un ataúd de sombras? Resonó la voz, pero en lugar de apoderarse de nosotros, la sombra comenzó a desfallecer, como si nuestra decisión de recordar la debilitara. De repente, el altar ardió y las llamas comenzaron a devorar todo a su paso, pero no se sentía como un fuego consumador, era un purificador. Y con cada destello, las figuras emergían de la sombra, agradecidas, sonriendo con una luz que ya no eran ecos del pasado. Ahora, grité mientras una luz radiante atravesó el lugar, empujándonos hacia atrás. Gavin se había aferrado a mi brazo, y juntos corrimos hacia la salida iluminada. La sombra se desvanecía, arrastrando consigo los lamentos de quienes podrían ser liberados. Al cruzar la puerta,
caímos en el exterior, a la luz de la luna. El aire fresco golpeó mi rostro, y a mi alrededor, el silencio era profundo pero, a la vez, esperanzador. Nos encontramos en la carretera de nuevo, lejos de aquel lugar oscuro. ¿Lo hemos logrado?, preguntó Gavin, sus ojos reflejando tanto miedo como alivio. No sabía qué responder. La incertidumbre me envolvió. No estoy seguro, susurré mientras miraba hacia atrás, hacia la estación que había quedado como un oscuro y vago recuerdo a mi espalda. Aún así, una pregunta persistía en mi mente: ¿habíamos atrapado a la sombra o simplemente la habíamos dejado atrás? La carretera frente a nosotros se extendía, y aunque estaba libre de aquel lugar horroroso, yo sabía que aquel miedo siempre estaría acechando, que había más sombras en el mundo de las que no éramos conscientes. A veces, aún escucho los ecos de risas, y la oscuridad parece susurrar en la distancia. Nunca he encontrado respuestas para todo, pero sé que la memoria tiene su propio poder, y mientras haya quien recuerde, las sombras nunca podrán olvidar.